Pyme Real. Hola, ¿cómo están? Yo aquí con mis videos. En esta ocasión quiero comentarles un tema que es el de la tecnología de la información. Este es algo que está prácticamente en todo, pero no está aprovechado adecuadamente por la pyme. Yo les voy a comentar sobre el inicio de sistemas, que así se llamaban. ¿Y por qué digo que no lo están aprovechando actualmente, ¿verdad? Lo que se refiere a sistemas, en lo que yo conocí las primeras veces, se le llamaba departamento de sistemas, así eran las empresas, ¿verdad? Entonces, bastantes personas saben cómo es que muchas pymes han estado avanzando en utilizar equipos y software para la tecnología, ¿verdad? Pero hay otras, y tal vez también demasiadas saben, que no se están aprovechando o no lo están usando, ¿verdad? ¿Y qué es esto de que no lo están aprovechando? Pues miren, con lo que mencionaré seguro que les va a hacer reflexionar para poder que lleguen a utilizar adecuadamente lo que ya tienen instalado. No es para decirles cómo, sino qué es lo que ha estado pasando y qué es lo que en un momento dado debe de modificarse, cómo realizarlo, ¿verdad? Y este tema pues tiene relación con todos los temas que he comentado y otros más que voy a comentar, porque en un punto todo está conectado, la información con los equipos y la comunicación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este tema puedo mencionarles que aún con tanto avance en la tecnología de la información, se adolece de un adecuado uso de esto, ¿verdad? Y les voy a decir, y les voy a volver a decir aquí, cuando los temas no son claros al inicio, es como no saber qué, no saber a dónde vamos o qué se va a obtener. Y ahora, ¿qué es lo que yo traigo? Pues miren, dejo claro algo. No vendo ni equipos de cómputo ni software. ¿Qué estoy haciendo entonces? Pues con mi experiencia pretendo que entiendan qué es esto, para que use cada quien la tecnología de la información. Miren, algo que limita a muchos eso de no entrarle a la tecnología de la información es por algo muy sencillo. ¿Y qué es eso? Se autolimitan por el puro nombre, tecnología de la información. Lo consideran como algo del otro mundo y que ahí no le entran. Pero ¿qué sucede en realidad? Pues ya están en ese otro mundo y no es que no le entren, es que ya están dentro. ¿Saben por qué muchos, si no es que todos, usan un celular y por lo tanto están utilizando la tecnología de la información, ¿verdad? ¿Y qué hay en la pyme? Pues tienen celulares y equipos de cómputo, pero ¿qué está ocurriendo? Los usan, pero no los aprovechan. Yo les digo desde ahorita, este tema es de moda, ¿sí? Es un tema muy importante e implica muchos conceptos. Pero les recuerdo lo que les dije. Yo no soy vendedor ni de tecnología ni de software. Sin embargo, lo entiendo y sé cuando están siendo aprovechados adecuadamente o si en realidad no es algo que les vaya a convenir o que les esté conviniendo, ¿verdad? Para eso permítame decirles lo siguiente, antes de entrar más en el tema. A mí el compartir información y conocimientos me gusta. Comentarles cada tema en mis videos
me es muy agradable. Lo que me limita es el tiempo de los mismos. ¿Por qué siento que me limitan? Miren, mis conocimientos y experiencia que he adquirido y que sigo compartiendo para ustedes y así logren mejorar su pyme, lo que me limita en este tipo de canal es que cada tema de lo que expongo da para 2 o 3 horas de video o más. Entonces lo que hago es darles lo más relevante que considero que deben de saber, insistiendo en que lo que ustedes saben es su punto de partida y que quiero que lo potencialicen, ¿verdad? Pudiéramos sentarnos a analizar qué software es mejor o qué equipo es mejor, pero no por lo que contiene, sino por lo que puede proporcionarles y los beneficios que en realidad pueden obtener a través de sus usos, ¿verdad? Yo le reitero que mi compromiso es compartir conocimientos para que logren mejoras. Porque van a mejorar su pyme, por lo tanto mejorarán su comunidad. Y no solo por el tema en sí, sino por lo que se aprende y les contribuirá a las mejoras, ¿verdad? Te lo digo porque, pues es que es una lástima el no ver mejoras, esto por años, y para eso vean las estadísticas, ¿verdad? Se dice que lo requieren, que es la tecnología de la información, pero no han entrado al fondo del asunto. Para mí, ¿cuál es el fondo del asunto? Que a pesar de tanta información como tecnología, la pyme no ha logrado entender el cómo aprovechar eso. Por eso, ¿cuál es mi intención? Pues darles ideas de algunos porqués de su importancia y hacerles más simple su comprensión. Y cuidado, no se sientan libres de no caer en una situación por problemas de la tecnología de la información. Como digo, pueden estar usando tecnología de la información, pero no la están aprovechando. Créanme, grandes empresas han desaparecido por no haberle entrado a la tecnología de la información. Entonces pueden evitar caer en situaciones que ha habido por años, esto del no usarlo y aparte de que caen en la desaparición, ¿verdad? ¿Y por qué sucede muchas veces esto? Miren, las distracciones del día a día hacen que pierdan su objetividad, la de ustedes. Y la razón es que atienden las cosas que van surgiendo, pero así están evitando su propio desarrollo. De nuevo, busco que rompan el círculo vicioso de la desaparición de la pyme. Busco entiendan de este tema como de otros. Pues bien, es importante conocer los orígenes de las cosas o situaciones, ya que eso les permitirá entender el por qué existen. Y muchos lo saben, actualmente esas cosas y situaciones están muy mejoradas. Todo lo que es tecnología está, pero muy mejorado. Y en mi opinión sobre este tema, a partir de que nacen los sistemas, que ahora se les llama software, y en los celulares son aplicaciones, estos en sus orígenes fue para el registro y manejo de datos. De que las cifras, palabras, a fin de procesarlos y hacer más rápidos reportes. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, ¿verdad? Yo les hablo de lo primero que yo vi. Equipos que utilizaban tarjetas perforadas para introducir datos a un sistema de cómputo. ¿De qué año les estoy hablando? Del año 1976, o sea, más de 40 años. Luego se podían introducir los datos con el uso de un teclado, el teclado actual. Pero también de cuándo estamos hablando, de los años de 1980. En aquel entonces se le llamaban, como ahora, procesadores. No se conocían como ahora decir computadoras o laptops.
¿Cuándo fue eso? Pues en los años de 1986. Para mí, el uso de computadoras ya portátiles, que fueron las laptops, fue en los años 2000. Perdón. Por cierto, cuando cambió el milenio, hubo mucho alboroto porque los software que habían creado no tenían para su proceso considerar más años que el año 2000. Ahí se trabaron muchos meses para arreglar esta situación. Ahora, ¿por qué les menciono toda esta información? Pues para que se den cuenta que se dejó todo lo manual, que se dejó de hacer las cosas manuales. Se crearon sistemas de cómputo para agilizar el manejo de datos y apoyar la toma de decisiones. Actualmente el propósito de los software, que es el conjunto de instrucciones para una computadora, esto sigue siendo lo mismo. Es un manejo de datos de manera rápida para la toma de decisiones. Y esto ocurre normalmente en lo que conocemos computadoras y celulares, ¿verdad? Ahora se han desarrollado software para utilizarse en artículos, un sinfín de estos. De algunos ejemplos serían automóviles, aviones, electrodomésticos. Pero fíjense en algo que creo y a esto no se le prestó atención. Esto fue creado para mejorar las cosas, pero por la forma como se ha transmitido hace que no se entienda. ¿Qué es lo que no se entienda? El fondo de lo que son los software. Deben entender lo que se batalló para que exista lo que ahora ven y no lo tomen como cosas dadas ya simples. No usar tecnología de información es estar batallando como las generaciones anteriores. Y como les digo, originalmente fue software para registrar y archivar datos, acomodar esos datos para la toma de decisiones. Actualmente ahora se complementa con más software que usan esos datos para realizar algunas acciones de manera automática. Hay software que se prepara para que tome decisiones. Antes se procesaban los datos y cifras para tomar decisiones. Ahora hay software que toma esos datos y se programa para que tome decisiones, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo que no todo lo que hay actualmente se aprovecha? Por todo lo que he visto en mi trayecto y las estadísticas de la pyme, ¿verdad? Y miren, al inicio de mi experiencia, los registros eran a lápiz, en unas hojas que les llamaban tabulares, que tenían muchos cuadritos a llenar. Esos cuadritos son como las actuales hojas de cálculo que ahora son celdas, ¿no? Antes vaciabas los datos, luego los sumabas y de ahí se generaban reportes, pero todo a mano, con lápiz o pluma. Y esa información servía para la toma de decisiones. Esos formatos anteriores, que son hojas tabulares, tienen celdas tipo de hoja de cálculo. Pero estas hojas tenían 30 renglones nada más y como 20 columnas. Si hago la multiplicación, estoy hablando que tenía 600 celdas o cuadritos. Llenar eso a mano llevaba su tiempo. Y se usaban tantas hojas según el tipo de conceptos que se estuviera registrando. Y ahora para mí es sorprendente porque yo eso lo llegué a realizar, ¿verdad? Miren, actualmente esas hojas que ahora son hojas de cálculo, tienen 1.400.000 renglones. Antes nada más tenían 30. Y ahora esas hojas tienen más de 16.000 columnas. Antes nada más tenían como 20 o 30 también. ¿Sí? Entonces, ¿qué cambió? Que en una hoja había celdas
que eran 600 celdas en una hoja. Ahora hay 22.400 millones de celdas en una hoja. ¿Sí? ¿Cuántas hojas de las que se usaban en 1980 caben en una sola hoja de las actuales? Caben como 37 millones de hojas. Ese es un dato, así que esta es mucha diferencia, ¿verdad? Los datos para reportes antes se llenaban a mano, como les dije. Ahora muchas se registran en automático porque ya hay instrucciones y estas se encuentran en los software. Y sí, y por eso los softwares son para aprovechar y procesar la información, ya que de ahí se toman decisiones. Se los digo de manera clara. Los registros se hacen y ahí están, pero no se usa la información para determinar mejoras para su pyme. He estado mencionando de temas que dicen que no atiende la pyme. Yo reitero que solo lo dicen. Yo pretendo ser más específico porque quiero que la pyme mejore. Revisen y den cuenta de algo. Las estadísticas y muchos dicen, oye, la pyme no utiliza lo que es la tecnología de la información. Como yo soy más específico, lo que yo digo es que no la usa la persona propietaria de la pyme. O sea, no está aprovechando la tecnología. En mi experiencia de 40 años como contador, que esto me llevó a ser administrador de empresas, en ese trayecto implicó el tomar datos, hacer que estos se procesaran y generar reportes para tomar decisiones. Eso ocurría en empresas con capacidad para tener personal y equipos para dichos procesamientos de datos. Hace una buena cantidad de años, la pyme ni en sueños sabía que tendría esa capacidad, y eso la ponía en desventaja con medianas y grandes empresas. Pero ¿qué sucede actualmente? En muchas pymes ya usan software para sus registros, así como para sus operaciones. Ya tienen la capacidad para procesar datos y generar reportes para decisiones. Pero eso es algo que no entienden. Lo que ahora les estoy mencionando es que están utilizando equipos y software, por así decirlo, potentes, pero los usan como si fueran calculadoras sencillas para su día a día. Y aquí viene algo interesante. Antes solo soñaban con tener tecnología y software. Ahora lo tienen y no hacen uso de eso. Entonces, ¿qué? Pues miren, no es la pyme, es la persona propietaria. Perdón. Ahora bien, busquen opciones de tecnología de la información. Existe mucha. Pero ¿desde qué perspectiva están viendo lo que necesitan o las respuestas que reciben? En la red hay mucha información. ¿Quieren un software? Hay infinidad. ¿Quieren un equipo? Hay de muchos tipos. Pero el punto es, lo que ven les muestra y dicen que obtendrán beneficios, pero en lo que ven surge lo siguiente: ¿es adecuado lo que ustedes requieren? Ustedes saben de su producto o servicio, pero ¿saben de pyme? ¿Saben de tecnología de la información? Por eso busco que aprovechen sus conocimientos y los asimilen al tema. Pero en algunos o muchos temas deben dejarse apoyar y deben de preguntar. ¿Qué ocurre respecto a los equipos y software en la pyme? A muchos les pasa.
Imaginen, software para facturación. Bueno, ya lo tienen, es económico, es práctico. Y luego, pues vamos a usar la información, vamos a procesar datos para así generar reportes para la toma de decisiones. Pero ¿saben qué? No se puede. ¿Y por qué? Pues es que esto no está ligado, conectado a inventarios o a cuentas por cobrar o área de embarques o contabilidad, etc. O está en un formato de presentación que no puede ser utilizado para hacer análisis, simplemente es para presentación, ¿verdad? ¿Qué les he mencionado? Tienen un software que es una máquina de escribir, pero no da para más. Actualmente, por lo que sé, ya no hay máquinas de escribir y hay muy pocas calculadoras, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces? Pues que hay cómo hacer las cosas para lograr las mejoras, pero no se están aprovechando. ¿Por qué? Porque están más ocupados en el día a día. Todo esto tómenlo como contribución, ya que es para que se den cuenta de lo que está sucediendo y que consideren que pueden lograr la mejora de ustedes y su pyme. Y como ya se los mencioné, no es la pyme, es quien la creó. El diferenciar lo que ustedes requieren contra lo que requiere la pyme es muy importante, por eso deben de evitar andar ocupados y analicen eso, ¿sí? Y las esencias de este tema, como de otros, no difiere por tamaño de pyme, ya que suceden cosas en grandes corporativos, empresas medianas y pequeñas. Entonces deben de preguntar para entender mejor del tema, los temas, pero realmente háganlo, pregunten. Pregunten de cómo aplicar el tema a sus actividades de la pyme. Y voy a seguir insistiendo que el inicio de esto será a partir de sus conocimientos. Ustedes ya saben cómo controlar cosas. Solo es aprender a controlar y usar su información. Entonces, la idea es evitar en todo lo posible los cambios. Y miren, ya tienen experiencia. Vean cómo su software pueden hacer que sean compatibles. Esto en lo que se usan en sus áreas, o sea, conecten sus áreas. Y así van a definir mejor cuál es su requerimiento. Ahora, soy repetitivo, sí. ¿Por qué? Pues porque quiero que se entienda que todo esto es lo básico y actualmente elemental, ¿verdad? Y en cuanto a tecnología de la información, ¿quieren saber algo más de lo que aprendí en mi trayectoria? Miren, esto les dará idea por qué sé decirles de este tema. Desde el año de 1985, que fue donde fue el boom y se crearon las áreas de tecnología de la información, estas estaban bajo mi área de administración. Y de allá para acá, esto en 5 empresas, yo he vivido el desarrollo de la tecnología de la información en las empresas, ¿verdad? Porque tenía que estar al día con los ingenieros de los sistemas, apoyarlos en lo que requerían, ya fueran necesidades de equipo o software como servidores, ruteadores, baterías de respaldo, conexión de fibra óptica, desarrollos de software, ¿verdad? Por otro lado, apoyar a usuarios en sus necesidades. Mire, el usuario tiene una necesidad. El ingeniero en sistemas es un técnico que sabe de software y hardware, pero no de las necesidades de los usuarios. Mi labor en muchos casos era que los desarrollos y equipamiento tuvieran sentido y se produjeran beneficios en el proceso de los datos, pero para el usuario. Es parte de lo que le falta a la pyme, pero se requiere que las personas propietarias de ellas lo entiendan para que lo apliquen. Todo se traduce a datos para toma de decisiones. Y les voy a decir algo,
Esto les hará entender más la importancia de la tecnología de la información en la pyme, o sea, equipo y software con la pyme. Hace años, ¿qué hizo que cambiara lo que tienen los celulares actualmente? Hubo una persona que revolucionó esto. Él entendía que había usuarios que requerían de usar datos. Y lo que también entendía es que había software para esos datos. Es lo que les he mencionado de esto de las empresas donde laboré. Pues bien, esa persona que hizo, pues generó una revolución. Hizo que en un celular se integrara el software que los usuarios aprovecharían e hizo que el lenguaje o forma del uso de estas fuera simple para su aprovechamiento. Ahora, ¿qué está sucediendo? Pues es lamentable que en muchos casos pidieron un software en la pyme y no funcionó. Entonces, así como que se decepcionan, pero deben de evitar eso. ¿Por qué se decepcionan? Si lo que les dieron fue algo que ustedes pidieron. El punto es, otra vez, ¿cómo determinaron que requerían eso? ¿Fue idea de ustedes o necesidad de la pyme? Yo lo que hago es, de los temas les digo de manera general lo que es y aplica para cualquier pyme, ¿verdad? Porque ya cuando es algo específico, bueno, tenemos que ver cuál es la situación en la que se encuentra, hacer análisis para poder establecer, pues no sé, acciones a seguir, ¿verdad? Y voy a insistir también en algo, que es algo muy valioso. Sus conocimientos y experiencias, eso es lo mejor que tienen. Y esto es, cuando digo así, es lo que tengan. Si buscan alguna solución específica, bueno, vamos a ver quién la puede proporcionar. Pero definiendo primero qué y por qué se requiere buscar. Mi visión de empresa es integral, ¿verdad? Entonces, por eso las soluciones para mí parten de lo que ustedes ya tienen y sus conocimientos y lo que tiene la pyme. Y la cuestión es solo potencializarlo, ¿verdad? Normalmente inician las soluciones al indicar cuál es el problema real. Por eso digo, ¿qué necesita la pyme? ¿Qué está requiriendo la pyme? ¿Qué les pide su pyme? Y entonces, pues eviten perder tiempo buscando opciones, porque lo primero es determinar lo que realmente se necesita. Es qué necesita su pyme. Cuando alguien entiende esas cosas básicas es cuando inicia su mejora, es su punto de partida, es el mejor punto adecuado. Entonces van a poder controlar con todo eso sus factores internos, ya que no hacerlo, los factores externos les va a afectar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que potencializar sus conocimientos, los que ustedes ya tienen, ¿no? Yo les estoy diciendo cómo encontrar las situaciones que les causan problemas de muchos temas. Por eso les digo, dicen que la pyme necesita esto o lo otro. ¿Realmente lo necesita? ¿O están tratando de venderles algo? Puedo decir y reiterar, he aprendido lo que sucede entre los usuarios y las áreas de tecnología de información. Y les digo que hay mucho que pueden ustedes hacer. Pero es lamentable que existen pymes con equipo de software muy bueno, pero no se le da el uso adecuado. ¿Por qué no hay un uso adecuado? Pues miren, muchas tienen información en grandes cantidades, con equipos muy buenos, pero aún así no lo saben. ¿Quién no lo sabe? Los propietarios de la pyme. Perdón. No saben el cómo usar eso y ser más productivo. Ahora, por otro lado, cuando buscan respuestas
en la red y no encuentran datos, es porque es algo que solamente le sucede a su pyme. En este tema, con otros que he comentado, como lo que comentaré, hay mucha información que pueden asimilar de manera práctica de su pyme para su pyme. Y ahí es donde me gusta ver cuando se dan cuenta que dicen, oye, es que ya sabía esto, solo me faltaba aplicarlo. Y más me gusta cuando ven que para la mejora no requieren de hacer inversiones, solo es dedicarse, pero motivados porque ahora saben el por qué y el cómo. Y es muy satisfactorio oír que expresan, ay, lo creía complicado y es tan sencillo y lo hubiera hecho desde antes. Yo lo que les digo es, siempre hay el momento para la mejora, dense la oportunidad. Bien, me serviría mucho, si esto les agrada y les parece bien, que me den idea de algún otro tema. Reviso lo que sea más general y preparo algo. Adicionalmente, que se suscriban para que les llegue lo que estaré preparando. Algo muy importante, si somos comunidad, vayamos apoyándonos. Tu pyme real.